Amado Dios, en este minuto nos ponemos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias porque estás en este minuto entre nosotros, Señor. Te Amén. pedimos que dirijas este momento, el aprendizaje de cada uno de nosotros, Señor, que guíes al pastor para que nos pueda enseñar y a cada uno dispón nuestro corazón para poder aprender, para poder recibir, para, para poder aplicar en nuestras vidas todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que tú nos estás enseñando, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida y la salud de cada uno de nosotros, por los que hoy no se pudieron conectar, Señor, para que tengas cuidado de ellos, para que puedan seguir aprendiendo de este discipulado que para nosotros es de tanta bendición. Te pedimos, Señor, que uses todos los medios que tú tienes, Señor, para abrir nuestro corazón y poder estar siempre, Señor, dispuestos para ti. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Sandra. Bienvenidos a los que se conectaron recién, Daniel y Camila, Vicky y Andrés. Y vamos a comenzar nuestra clase. Y la Maca también, no la había visto. Y Mitchell ahora está entrando. Bienvenido también, hermano. Saludos, saludos. Saludos. Bueno, vamos a compartir entonces la presentación. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es ir profundizando por medio de las preguntas que ustedes van a ir contestando y en la medida que contestan, si hay algo que profundizar, algo que preguntar, lo hacen por favor con toda confianza. Bueno, el resumen de este capítulo es más o menos el siguiente. Comienza con una afirmación bastante fuerte, diciendo la familia, el matrimonio y la crianza están en crisis, también entre los cristianos, y eso es una lamentable realidad. Las estadísticas que antes eran exclusivas del mundo ahora son las mismas entre los cristianos en relación con el divorcio y cosas por el estilo. Todavía estamos mejor en cuanto a la crianza, a, a ciertos niveles mejores de relaciones y de un ambiente más pacífico. Sí, por supuesto, el cristianismo hace su efecto, pero evidentemente no estamos aplicando los principios divinos porque el matrimonio está sufriendo gravemente. Necesitamos conocer los principios y el modelo divino para reparar y construir de nuevo. Y podemos forjar otra realidad por medio de apegarnos al modelo bíblico y orar con base en los principios de la palabra por medio de la fe. Así que esto es lo central de este capítulo. Seguimos conociendo los principios. Hay principios que Dios reveló en su palabra para decirnos cómo debemos hacer las cosas. Somos libres para hacerlos a nuestra manera, si queremos, pero eso va a dar otro resultado que el que el Señor planificó. Y por supuesto nos vamos a hacer cargo de los resultados. Pero lo interesante que comienza a plantear este discipulado, sobre todo en este capítulo 2, es que podemos forjar otra realidad. Esa es una declaración hermosa, potente. Podemos forjar otra realidad por medio de la fe, por medio de la oración, pero siempre que la oración vaya hacia el cumplimiento del modelo bíblico. No es simplemente llegar a Dios y decirle, por favor, ayúdame con mi familia, ayuda a que mi esposo sea más cariñoso, ayuda a que mi esposa no sea tan terca, ayuda a mis hijos a portarse bien, ayúdame con este hijo a sacarlo de las drogas, qué sé yo, cualquier cosa. Eso, hermanos míos, son las necesidades que tenemos y son perfectamente válidas, a todos nos pasa. Pero el punto es que Dios ha comprometido su ayuda si nosotros nos alineamos con el modelo bíblico. Para cualquier otra situación es simplemente pedir su ayuda, como lo haríamos para cualquier otra cosa, pero a veces el Señor responde, a veces no. Y eso tiene que ver con que eso colabora o no con sus planes. La primera pregunta tiene que ver con dos cosas que pretendemos hacer en este capítulo. ¿Quién la contestó? Y por favor, si quiere participar voluntariamente, si no, yo voy eligiendo a los si voluntarios. ¿Alguien quiere participar con la pregunta 1?
Hola, pastor. ¿Podría decirla yo? No tengo problema. Encantado, Claudia. Hola, hola. Hola. Felipe, bienvenido también. Hola, pastor, bendiciones, hola a todos. La pregunta dice, explique con sus palabras las dos cosas que pretendemos hacer en este capítulo. Yo entendí entender que se necesita fe para sanar a una familia y orar con sabiduría para sanar y conocer la causa del estado actual, pudiendo ser enfermedad, y la que queremos llegar al diseño de Dios para nuestra vida. Perfecto, súper bien. La primera cosa que destacó Claudia, muy bien, es esto de entender que se necesita fe para sanar una familia, así como si fuese una enfermedad. O sea, cuando nosotros oramos por una enfermedad y ya se ha hecho una triste norma en la mayor parte de la iglesia, oramos, Señor, por favor, esta persona está enferma, pon tu mano de sanidad o alguna fórmula similar, y si es tu voluntad, sana. Pero en realidad no sabemos si es la voluntad del Señor sanar, y por eso la mayor parte de la oración por sanidad no es con mucha convicción. La enfermedad debe ser tratada en general como si fuese una expulsión de demonios. O sea, tenemos que tener ciertas nociones acerca de la voluntad de Dios para sanar un cuerpo, así como tenemos una cierta convicción y una cierta directriz acerca de que no es la voluntad de Dios que un ser humano esté influido por alguna entidad espiritual maligna. Bueno, en cuanto a la familia, tenemos que tener esa misma convicción. Pero ¿cómo vamos a tener esa convicción si no sabemos qué quiere Dios para la familia? Y no sabemos cuál es el propósito de Dios para el ser humano. Es lo que vimos en la sesión anterior, ¿no es cierto? Por eso, para orar con sabiduría por una enfermedad, necesitamos saber varias cosas. El estado normal al que queremos llegar, el origen o causa de la enfermedad. Cuando nosotros vamos a un médico, ¿no es cierto? El médico trata de restaurar la normalidad en el cuerpo y para eso es la medicación o lo que sea necesario, ¿verdad? Él conoce el estado normal al cual debería volver el cuerpo y conoce que cualquier cosa que se aleja de esa situación normal son síntomas de que algo no está funcionando bien y se puede llamar entonces una enfermedad. Lo mismo podemos aplicar aquí a la familia. Si algo no está funcionando bien, es un síntoma. Entonces, el médico, en este caso de familia, el terapeuta, el pastor o lo que sea, tiene que decir, bueno, ¿cómo debería ser el estado normal de la familia? Si ustedes van a un terapeuta no cristiano, él les va a tratar de llevar a lo que considera el estado normal de una familia. Y ustedes se dan cuenta que eso ha ido variando a través de los siglos enormemente. O sea, ustedes no le pueden preguntar lo mismo a una persona del siglo XVIII que a una del siglo XIX o del siglo XX incluso, ni menos del siglo XXI, y que todos vayan a pensar lo mismo. Esa normalidad va cambiando históricamente, pero no según la Biblia. Por eso que ese propósito tenemos que tenerlo claro. ¿Y cuál es el origen o causa de la enfermedad? Lo mismo. Si ustedes ven a una persona que se alimenta mal, duerme poco, qué sé yo, no hace nunca ejercicios, entonces, por supuesto, van a tratar los médicos seguramente de sanar alguna cosa con medicamentos. Pero eso va a paliar los síntomas. La persona va a seguir enferma porque no cambia cosas de origen, cosas que en el fondo lo enfermaron. Entonces, lo mismo pasa con una familia. No podemos simplemente poner un parche sobre las heridas. Necesitamos ir mucho más al fondo. Y esa es la parte que estamos cumpliendo ahora en este discipulado de tratar de establecer las bases de a dónde queremos llegar, cómo debió ser el estado original. Y a ese estado queremos retornar a las familias. Pregunta número 2. ¿Cuál es el problema que se introdujo en la relación de pareja con la caída? ¿Otro voluntario? A la orden, puedo A la contestar. orden. Muy bien, Michel. Dele. Sí.
El deseo y añoro de cada uno de ver quién domina, de quién es el que más manda, de quién tiene el control de la situación, en quién tiene el poder, de que lo que yo diga es lo que se va a hacer. Usted se puede hacer silencio, usted tiene que someterse a mí. Entonces es el control que se ha creado entre la pareja, tanto el esposo como la esposa. Muy bien, Mitchell, muy bien, lo graficaste muy bien y sobre todo usaste el esquema masculino, ¿no es cierto? Usted tiene que callarse y hacer lo que yo diga, que es el esquema que se ha distorsionado como ser cabeza, que más bien es un mandamás en la familia. Pero ya fuimos viendo en el capítulo 1 que eso está lejos de lo que Dios consideró ser cabeza y también se puede alejar uno del modelo de lo que significa ser ayuda idónea, y ahí es donde está el problema. El pecado relatado en Génesis 3 fue la elección de vivir independiente de Dios, vale decir, la soberbia de creer que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene y cómo lograrlo. Eso es algo que les ruego que subrayen en su libro, porque esto es la definición del pecado, esta es la esencia del pecado. El pecado no es hacer una cosa mala, eso es una consecuencia del pecado. El pecado es la decisión de vivir independiente de Dios. Es una decisión soberbia de decir yo sé mejor lo que me conviene a mí que lo que Dios piensa. Esa primera decisión es la que uno tiene que revertir. En segundo lugar, tomando esa primera decisión, Eva consideró de manera muy orgullosa que invertir los papeles que Dios había dicho, haciendo ella de cabeza, iba a producir algo bueno. Entonces tomó dominio sobre su esposo. Y el castigo que recibió fue exactamente proporcional. Eso se llaman en la Biblia castigos retributivos. Ella estaría sujeta al dominio de Adán, pero el problema es que Adán ya no sería la cabeza sin pecado, que era al principio, sino un gran pecador. Entonces ustedes imagínense el diseño de Dios de un varón, cabeza, pero siendo pecador, siendo más fuerte, siendo una persona egoísta, siendo una persona de, no sé, tal vez de genio corto, lo que sea, ¿cómo iba a terminar esa relación? Entonces, para no terminar aplastada por él, ella iba a tener que hacer algo. Y de ayuda idónea se transformó en una opositora idónea. Ella, por su parte, también estaría marcada de ahí en adelante por la rebeldía y el egoísmo que caracteriza a la caída de la raza humana, por lo cual su función de ayuda idónea tendría connotaciones muy diferentes. Yo creo que lo que estoy diciendo no es nada nuevo, todos lo conocemos, lo vemos, simplemente ahora le estamos dando nombres. Así nos explica la Biblia que desde ese triste evento en adelante comenzó una suerte de competencia al interior de toda pareja por definir quién domina a quién. Vale decir, establecer quién logrará que las cosas se hagan a su manera, según su conveniencia. Desde la caída en adelante, heredamos la tendencia de buscar servirnos de los demás en lugar de servirlos. Así es que recuerden, ¿cuál fue el propósito original de Dios para el ser humano? Lo que vimos en la sesión pasada. ¿Quién lo recuerda? Señorear. Señoría. Y si ese propósito es el original para un ser humano, ¿cuál era el propósito de la pareja, del matrimonio? ¿Sí, Sandra, tú misma? Yo creo que ser guiados y señorear juntos. Exacto, señorear juntos, que en la definición que vimos en la sesión pasada era complementarse para señorear, porque lo que tiene uno no lo tiene el otro y viceversa, entonces se produce un complemento. En otra palabra, es ese uno mejor que hemos estado viendo que produce algo mejor que dos unos separados. ¿De acuerdo? Entonces, ese propósito de la pareja, del matrimonio, se vio aquí drásticamente distorsionado, porque el dominio, el intento de dominar al otro, no produce complemento, produce competencia. Si una pareja está compitiendo para ver quién logra ser la cabeza, quién hace su voluntad,
evidentemente no se van a complementar y por tanto menos van a poder señorear. Insisto, aunque estos son asuntos como de definiciones y que usted dice, bueno, ¿y cómo lo aplico esto específicamente a mi situación o a tal amigo o amiga que está viviendo un problema y de repente se torna un poco complejo porque estamos en la parte de definiciones? Lo primero que quiero que entiendan es que si no procuramos volver al modelo original diseñado por Dios, nuestra oración no tiene el peso de la voluntad de Dios. Y como traté de ilustrarles con una enfermedad, orar por una enfermedad sin saber lo que Dios quiere hacer o cuál es el estado normal al que Dios quiere llevar a la persona, no tiene los resultados que nosotros podríamos desear. Y les insisto, mis hermanos, cuando uno enfrenta a una persona que está demonizada, si la persona coopera, el demonio no tiene más opción que salir, porque el gobierno de Cristo está siendo impuesto sobre eso. Cuando uno ora por una enfermedad, si uno va con convicción más la revelación de Dios de lo que Él quiere hacer, entonces se produce lo que dice Santiago 5, la oración eficaz del justo. Y la persona sana y no hay ninguna otra opción. Y ustedes me dirán, Chuata, yo no he visto mucho de eso. Bueno, cuando uno está con convicción, está con revelación, uno no pide a Dios que una persona sane, sino que uno ordena que se produzca sanidad. Eso ocurre muy poco precisamente porque no tenemos el tiempo suficiente con Dios para conocer su revelación. Y lo mismo se aplica a la familia. Si no tenemos la revelación de lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, bueno, mal vamos a orar por una situación. Mal vamos a orar en general por una familia y menos aún en particular descubriendo cuáles son los puntos específicos que esta pareja, que esta familia está torciendo. 3. ¿Quién quisiera responder esta pregunta? ¿Qué nos enseñan los ejemplos de Abraham, Sara y Rebeca, Isaac? Ya, Tito. Muy bien, ¿Aló? don Tito. Ya, perdón. Tito, para los amigos. Ya. No, nosotros entendemos que el ejemplo que nos da Abraham y Sara es que cuando la mujer intercede en la decisión que el Señor le ha dado al varón, hay consecuencias y resultados negativos. Y el caso de Rebeca e Isaac es que en la familia no deben haber hijos preferidos. Ya, eso es lo que ustedes entendieron de esta Eso es lo situación. que nosotros entendemos, ¿sí? Ok, bueno. Y ¿Alguien Bueno, quisiera complementar lo que han dicho nuestros hermanos? La Vicky, levantó la mano. Adelante. nosotros acá pusimos que nos enseñaban estos ejemplos de Abraham, Sara, Rebeca y Isaac, que pretendían en el fondo ejercer el dominio el uno al otro en el matrimonio. Eso básicamente, en el fondo, eso era lo que cuando uno trataba de dominar al otro y ejerciendo los roles, o sea, cambiando los roles, pasaba, eso nos enseña que no hay que hacer eso, digamos. En el fondo el Señor tiene un orden. Muy bien, perfecto. ¿Y ustedes, Francisco y Valesca, también querían decir algo? Sí, prácticamente lo mismo. En el caso de Abraham y Sara, Abraham fue muy pasivo y Sara tomó el liderazgo y ahí, bueno, que fue nefasto lo que sucedió. Y a diferencia un poco del caso de Rebeca e Isaac, que ahí era una guerra de poder entre los dos. O sea, cada uno tenía sus propias convicciones y pelearon por eso. No se complementaron, no hubo señorío en este caso. Muy bien, excelente. Excelente lo que han dicho. Entonces, como dijeron ahí al final, el relato nos muestra a un Abraham sumamente pasivo, dejándose dominar por su mujer, la cual no dudó en tomar el liderazgo, tal como hizo Eva. Hermanos, miren,
la Biblia nos muestra las situaciones en su contexto histórico. En el contexto de Adán, o sea, de Abraham y Sara, ¿cómo era el liderazgo del varón sobre la mujer? ¿Alguien se lo imagina? Estamos hablando de hace 4000 años. ¿Alguien se lo imagina? ¿Alguna Imagino que colaboración? sería algo como machista, ¿no? Claro. Imagínate la palabra machista y multiplícala por 10. Wow. Eso es lo que se vivía en ese tiempo. La mujer no podía hablar si el hombre no se lo permitía, la mujer no podía comer junto al varón y tenía que comer después que el varón. La mujer era comprada y por lo tanto pasaba de ser la propiedad del padre a ser la propiedad del esposo. La mujer valía literalmente menos que los hijos varones que tuviera. La mujer, si no daba hijos, valía realmente muy poco y podía ser reemplazada por otra que le diera hijos, porque eso era lo fundamental. O sea, estamos en una época donde que el hombre fuera cabeza no era algo que alguien dudara, pero era una forma de ser cabeza totalmente dictatorial. ¿Me explico? O sea, este, aunque todos los hombres sabían que ellos eran cabeza de su hogar y las mujeres lo tenían también muy claro, no es lo que nosotros estamos viendo como cabeza. El modelo original de Dios no era este atropello del hombre sobre la mujer. Pero en este caso bíblico, lo que llama la atención es que a pesar de la situación cultural, Abraham se ve pasivo, dubitativo, y Eva, o sea, perdón, Sara, que eso nos muestra que el matrimonio se llevaba bastante bien, porque Sara tuvo la confianza para hacer esto. Una mujer que no tiene la confianza se queda calladita en la esquina, ¿me entienden? Pero en esta época, Sara tuvo la confianza de tomar el papel de varón e indicarle a Abraham lo que tenía que hacer. Ella se cansó de esperar la promesa y le dijo a Abraham, por favor, toma a mi sierva Agar para que a través de ella tengamos el hijo de la promesa que nos ha dicho el Señor. Entonces, ella tomó este liderazgo, un liderazgo bastante sutil, porque no parecía gran cosa, no lo mandó a lavar los platos, no es eso, ¿me entiendes? Lo mandó a acostarse con la sierva para darle un hijo. Entonces, él se hizo de rogar re poquito y fue. Y el tema es que ella hizo lo mismo que Eva, que no parecía gran cosa, darle al esposo de la mano, ¿no es cierto?, el fruto, pero estaba tomando un rol que no le correspondía. Ese es el gran problema. Y cuando uno lee este relato, corre el riesgo de decir, bueno, pero si no es para tanto, si la mujer puede dar un consejo, la mujer puede tener opinión. Por supuesto que sí, hermano. Pero uno tiene que entender la situación en la cultura de hace 4000 años. Ahí es cuando uno nota, wow, esto fue realmente dar vuelta a la tortilla. ¿Ok? Y esto se ve todavía mucho más claro en el caso de Rebeca e Isaac. Como bien dijo Francisco, era una guerra pero abierta. Rebeca no estaba dispuesta a dejar que su marido bendijera a Esaú y dejara de lado a Jacob, su preferido. O sea, esta es una familia disfuncional completamente. Los padres competían por los hijos. Rebeca se agradó y se quedó con su hijo Jacob, el cual, dice la escritura, era hombre de tiendas. O sea, le gustaba estar con las mujeres, le gustaba estar en las tiendas, pero no con las mujeres en el sentido de que era un mujeriego, no, en el sentido de que le gustaba estar ahí cocinando con las mujeres, copuchando, viendo la teleserie, tejiendo, cosas así. ¿Se fija? O sea, era un hombre de la casa, tranquilito. Mientras que el hermano, Esaú, era el cazador,
era el fuerte, el atlético, el que admiraba el papá. ¿Ah? Porque ustedes no me van a dejar mentir, los papás, ¿con qué los papás de hijos varones, qué nos llama más la atención? Un hijo delicado, bueno para la cocina y, y que habla y habla y habla y qué sé yo, o un hijo que es así como atlético y bueno para la pelota y fuerte, ¿verdad? Y que es más alto que el papá y que hace un gallito con el papá, ¿verdad? Y bueno, es como obvio. Los papás nos identificamos con los hijos. Entonces, esto le pasó a Isaac, pero no podía pasarle, porque a un verdadero cabeza de familia no le puede pasar eso de ejercer preferencias, de desarmar el ambiente de su familia, de desproteger a la esposa, de poner en enemistad a los hijos. Eso no le puede pasar a un cabeza. Cuando un cabeza de familia hace eso, destruye la familia. Entonces, lo que hizo Rebeca es el rebote. Ahora, no sabemos cómo fue el matrimonio de ellos. Es posible que fuera tan malo, tan competitivo desde el principio, que eso mismo hizo que Isaac se enfocara en Esaú y Rebeca en Jacob. No sabemos dónde esto comenzó. Aquí nos está mostrando un cuadro de la cosa ya terminada. Pero lo que dice aquí el resto del texto, me gustaría decir que ella trataba de hacer la voluntad de Dios, porque al principio, cuando nacieron los dos hijos, hubo una profecía que decía que el menor sería el mayor y que el mayor serviría al menor. Entonces uno dice, no, es que Rebeca en el fondo estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero es difícil. Más parece un cuadro de esposos tratando de imponer dominio, involucrando además a los hijos en el proceso, que siempre se vuelve en el campo de batalla. Esta familia nos muestra a Isaac como un macho dominante, a Rebeca como una mujer manipuladora y a los hijos divididos en bandos formados por sus padres. O sea, es un cuadro típico de una familia disfuncional de aquella época y de ahora. Igual. A pesar de todo, Dios usó las acciones de Rebeca y Jacob para hacer que sus planes avanzaran, porque Él es soberano. Evidentemente, el relato destaca el control divino, pero nos sugiere también escoger caminos menos dolorosos. Si ustedes no han leído alguna vez la historia de Isaac, Rebeca y sus hijos, y no me refiero solamente a la Biblia, sino a un buen comentario donde se muestren los detalles y lo que fue pasando, en verdad les recomiendo el libro que escribí sobre la vida de Jacob, porque así de leerlo de buenas a primeras en la Biblia, uno no entiende toda la disfuncionalidad que hubo aquí y todo lo que provocó. Un daño generacional espectacular. Les animo, pero bueno, eso es tema de otra situación. ¿Cómo responden a esto antes de seguir adelante? ¿Cómo les llega? Pastor, yo Adelante. la verdad, cuando lo volví a leer y volví a leer Génesis de nuevo, o sea, esa parte, me sorprende lo maravilloso que es Dios igualmente, a pesar de que nosotros los seres humanos quebrantamos todo y hacemos toda nuestra pinta, Él igual cumple sus promesas. Porque simplemente si uno lo ve como humano, ¿qué tengo que estar dándole descendencia a Abraham? Po? Pero él lo prometió y se la dio, a pesar de que Sara hizo lo que quiso. Y con Jacob y o sea, Isaac y Rebeca, lo mismo. O sea, hubo una profecía, se habló de eso y lo cumplió. Entonces, a mí lo que me sorprende es que Dios cumple. Eso destaco. Bueno, muy bien, Nati. Eso es una forma de enfrentar el texto, una forma de adoración, y me parece muy bien.
Pero no perdamos de vista que estamos tratando de sanar la familia humana. Y entonces el daño que estas personas se hicieron a sí mismas por contravenir el modelo divino es enorme y eso nos debe enseñar algo. Vicky o Andrés, ¿quién quiere hablar? Yo quería comentar que estas historias igual, al cambiar los roles, al hacer las cosas como dice la Nati a la pinta de uno, en el fondo igual trae graves consecuencias porque finalmente, si bien Rebeca, en el fondo, por ejemplo, ella pudo torcer como según su plan, digamos, de que Jacob recibiera la bendición, pero finalmente eso significó no verlo nunca más en la vida. Entonces, al final la familia se destruyó igual, porque al querer torcerlo, lo mismo atrás, en el fondo, Sara, al querer dar un hijo y traer otro hijo, generó una división para el mundo de planta, digamos, donde nace, digamos, Ismael, que vendría siendo en el fondo el principio de Palestina y toda la división, en fin. Entonces, aunque si bien Dios tiene la soberanía y siempre va a tenerla, pero las consecuencias en la familia, en lo inmediato y en las consecuencias posteriores, en generación tras generación, en hijos, nietos, bisnietos, es súper fuerte, es tremendamente, al final igual termina siendo en la familia una maldición, porque destruye la familia al final. Eso. Precisamente. Excelente comentario, Vicky. Eso es exactamente lo que pasa y es por lo que estamos aprendiendo que antes de orar por la familia necesitamos urgentemente saber cómo pensó Dios que esto funcionaría. Seguimos un poco más. Mencione algunas de las armas masculinas y femeninas para ejercer dominio. Y la pregunta que está en el libro, ¿conoce usted algunas otras? ¿Quién quisiera contestarla? A todos les va a tocar, así que anímense. Pudiera decir en algunos casos lo que es la fuerza bruta. Por supuesto, en el caso de los varones, la fuerza bruta es más que conocida, ¿no es cierto? Seamos Todas las más fuertes. noticias de femicidios y cosas así, es por eso. Pues el hombre piensa que porque es más fuerte que la mujer, que tiene más músculo, puede con ella, sobre todo cargarla o empujarla o algo así. También en otro aspecto yo puse lo que es la manipulación. A veces los hombres o viceversa, la pareja puede jugar con los sentimientos de la otra persona, manipularla de un lado a otro, con mentira, con engaños, con amenazas, en todo tipo de ocasiones. Excelente, sí. Esas son las armas preferidas de los varones. Son armas bastante violentas, ¿no es cierto? Sí, Ya sea psicológicas o físicas. Es la manera de ser los hombres, ¿no? Los hombres como que tenemos un poco de ingenio, directo a los combos. Entonces, así se resuelven las cosas entre los hombres en el colegio. Si ustedes recuerdan, dos palabras y el puñetazo. Eh, pero cuando uno trabaja o quiere relacionarse con una mujer, ese esquema se transforma en opresión si lo sigue usando. Y si no entiende cómo hacerlo diferente, eso va a conducir al fracaso. No queda otra. Entonces, como la ley protege a las mujeres para no ser agredidas físicamente, porque era un abuso espectacular, entonces el hombre con el tiempo fue desarrollando estrategias psicológicas de agresión muy potentes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que las mujeres eh, cada vez que pasan frente a un espejo se miran, incluso cuando pasan frente a una ventana se miran. La mujer nace con una necesidad extraordinaria de sentirse bonita. Y un hombre sabio refuerza eso en la mujer. Pero eso también nos da un arma, porque la mujer se arregla y viene toda arregladita y uno le dice, te ves fea, horrible. Y eso, mis hermanos, va matando el alma de una mujer.
y la va destruyendo de a poco, y la apaga, y la transforma en algo distinto de lo que fue y de lo que pudo ser. Entonces yo estoy haciéndolo un poco más gracioso, pero se puede hacer mucho más sutil. Y con el tiempo usted destruye una autoestima, destruye una forma de ser. Esas armas masculinas también son bien conocidas. Hoy en día la mayor parte de las demandas de divorcio de parte de la mujer son por violencia psicológica. Eso en cuanto a los varones. Muy bien. ¿Y las mujeres tendrán algún arma que usan o son solo flores del jardín? Ay, no, Perfecto. no tan así. No, mañosa, grita. Noté que las mujeres son caprichosas, manipuladoras, para obtener algo, obtener un dominio, ocupan los lamentos, los alegatos, las quejas, la seducción, también la negación sexual, y los dos, bueno, persiguen lo mismo, dominar al otro. Correcto. Y eso que tú leíste, Vale, prácticamente del libro, ¿consideras que es así? ¿Tú como mujer, consideras que eso representa o refleja un poco a la manera de ser del sexo femenino, eh, incluso de mujeres creyentes? Sí, creo que sí, que incluso hay mujeres creyentes, sí, creo que eh, para conseguir algo se llega como a estos recursos y bueno, no debería ser como eh, para la mujer cristiana que está en el Señor, que se dedica ahí a tener una relación con el Señor, pero sí encuentro de que me he encontrado con casos así, de que han ocupado mucho la manipulación para obtener algo del esposo o de los hijos o de alguna otra persona. Argumentos también que han dicho referente a un problema o algo, también se ocupa mucho la manipulación, más que nada. Así es. Es lamentable, pero tiene su arsenal la mujer también. Y como que, a diferencia del hombre, como no, su fuerte no es precisamente el poder físico, la fuerza física, entonces como que desde chiquititas se van entrenando en la sutileza, en la forma un poquito más mañosa de hacer las cosas. Y bueno, lo hacen muy bien después. Entonces, este es un problema de ambos, no es un problema de uno de los dos nomás. Y por tanto tenemos que enfrentarlo. El problema de fondo sigue siendo el pecado. El pecado lleva a el segundo problema de fondo, que es el deseo de ejercer dominio. ¿Por qué queremos ejercer dominio, hermanos míos? La primera cosa que la gente dice es que él o es que ella lo hace mal. Pero nadie comienza diciendo es que yo soy un egoísta, yo soy un narcisista, yo soy un llevado de mis ideas, o como quieran decirlo, que quiero que las cosas se hagan a mi manera, porque esa es la manera mejor, obviamente, y porque además me conviene. Si nosotros partiéramos por decir eso, estaríamos reconociendo, yo soy un pecador y quiero dominar a la otra persona para que la vida sea como a mí me gusta. Si partiéramos así, tenemos muchas más posibilidades. Pero en las consejerías que he hecho en estas últimas décadas, toda la vida, la persona que entra a mi oficina empieza a culpar al otro. Nunca vienen diciendo es que pastor, yo soy el culpable, yo meto la pata. No, 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 siempre es el otro el que tiene la culpa. Y al otro hay que modificarlo. Incluso en algunas consejerías se vuelve muy divertido porque ella me dice, pastor, dígale que lo tiene al lado.
Entonces, a ver, no solamente viene para tratar de cambiarlo, sino que viene para que yo sea el correo. Y yo, o sea, es casi como sujétemelo para poder pegarle. Eso, si uno pudiera filmar esas situaciones y después se las mostrara, serían como para reírse. Pero el punto, hermanos míos, es que aquí hay un problema de base, un problema de fondo que comenzó en el jardín de Edén y no ha cambiado por los siglos de los siglos. Seguimos haciendo exactamente lo mismo y ni siquiera nos damos cuenta. Es más, no hace falta ser creyente o inconverso, da lo mismo. Lo hacemos. Es la naturaleza humana. Y si no la enfrentamos, esa naturaleza toma el control. Punto. Para hacerlo diferente se requiere el dominio del Espíritu Santo. Si no, no va a funcionar. Por tanto, hacemos una breve pausa para decir acá, hay que tomar decisiones. Al igual que Adán y Eva, todo ser humano se enfrenta cada día a la elección entre la vida o la muerte, entre la obediencia o la desobediencia a los planes del arquitecto. No comer del fruto de la independencia de Dios era y sigue siendo el primer requisito. Ahora, ya no podemos dejar de comer el fruto de la independencia de Dios. Nacemos con eso. Lo único que podemos hacer es rechazar esa independencia conscientemente todos los días, proclamando nuestra sujeción a Dios y a sus planes. Esa es la manera de combatir al arquitecto del mal, nuestro enemigo, Satanás, y volver a los planes del arquitecto celestial, nuestro Padre. Esto es más o menos la mitad de la clase. Cuéntenme, ¿cómo reaccionan? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta? Yo quería comentar que cuando venimos, bueno, cuando somos cristianos, cuando somos creyentes, cuando somos instruidos por la palabra, y como usted bien decía, cuando vemos ya que el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida cristiana, podemos notar un gran cambio en la personalidad que teníamos anteriormente, sobre todo cuando usted mencionó lo de las escuelas, cuando éramos estudiantes, y sobre todo la manera de tratar a nuestras esposas y la viceversa, me imagino también las esposas a los esposos, porque antes vivíamos con estas cosas del mundo, sobre todo en cualquier aspecto de la vida de la relación de la pareja, así sea en la relación íntima, así sea en la relación diaria, y sobre todo cuando uno comienza ya a caminar con la palabra del Señor y el Señor va renovando nuestro corazón, nuestra forma de pensar, todo ese egoísmo con el cual nacemos y hasta incluso que nos enseñan en diferentes lugares. Puede ser que hasta a veces nuestros padres nos enseñan eso, nuestros tíos, usted es hombre, usted tiene que hacer de esta forma. Pero cuando vemos que la palabra del Señor es la que va haciendo el cambio interno en cada creyente, en cada cristiano que ha sido iluminado por la palabra, vemos cuando miramos atrás, de verdad que vemos que fue un comportamiento que tuvimos que no tiene nada que ver con lo que uno aprende en la vida cristiana. Me parece genial tu comentario, Mitchell, muchas gracias. Ahora la pregunta es, ese cambio que se va produciendo en una persona que se convierte, ¿es espontáneo? ¿No hay nada que hacer? ¿Simplemente es el paso del tiempo y el Espíritu Santo hace todo el trabajo? ¿O tenemos que colaborar? ¿Espera Dios que nosotros colaboremos en eso? Tenemos que colaborar, claramente, tenemos que leer las escrituras, tenemos que escuchar las prédicas de nuestros pastores, tenemos que asistir a clases así como esta, que todo eso va a fortalecer el matrimonio y sobre todo la forma de pensar que nosotros teníamos. Y claro, tenemos que tener comunión con Dios para que sea Dios que cada día pueda ir transformando nuestra forma de ser y ayudándonos a tener paciencia, misericordia con nuestras esposas, a valorarla más de lo que la valoramos antes. Todo eso lo va haciendo en la vida cristiana. Todo. Correcto, Mitchell. Eso es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Hay que entender que el Espíritu Santo está haciendo un proceso en nosotros. Ese proceso lo llamamos crecimiento a la imagen de Cristo, renovación de la imagen de Dios en nosotros. Tenemos que entender que, en efecto, el Señor está empeñado en ayudarnos y que es lo que quiere para todo ser humano porque Él busca nuestro bien. Y eso lo quiere también que se refleje en las familias, por supuesto. Pero el problema es que vemos que la mayor parte de las familias están en crisis.
Y uno diría, pero en el cristianismo eso no va a pasar. Y tristemente no es así, sino que en el cristianismo tenemos hoy las mismas estadísticas de fracaso que en el mundo. Entonces, algo está pasando que no estamos logrando llevar la espiritualidad que aprendemos en la iglesia a la vida diaria. Algo está pasando que estamos desconectando lo que hemos aprendido y que nos hace tanto sentido y que nos hace llorar y nos hace reír en la iglesia y en los libros y en los cursos, y que sin embargo no me resulta para aplicarlo con ella o con él. Y entonces uno concluye, el problema no es Dios, el problema no es lo que aprendo, el problema es el otro, por supuesto, el problema es él o ella, porque yo no. Yo entiendo las cosas y yo quiero hacerlo y lo quiero hacer bien, pero ella es súper porfiada. Entonces, eso es lo que está pasando, mis hermanos. Hay una desconexión. Entonces, el comentario de Mitchell es perfecto, es lo que queremos que pase y en efecto yo creo que todos ustedes a la larga pueden decir, yo no soy el mismo ahora que lo que fui antes. Pero les pregunto, ¿y tienen algo que mejorar en su familia? ¿Por eso están en este curso? ¿O solamente se metieron para ayudar a otros? Porque la verdad es que su familia está todo perfecto, tiquitaca. Y si es así, si está todo perfecto, en verdad, hermanos míos, les felicito, les animo a continuar y a enseñar eso a otros. ¿Cuáles son las cosas que ustedes aprendieron? ¿Ok? Pero el problema es que eso es una minoría extrema. Hoy en día casi no llega a la iglesia alguien que no venga de un divorcio. Ustedes no van a encontrar una persona de más de 40 años, salvo un milagro, que no venga de un divorcio. Y si encuentran en la iglesia a alguien de más de 40 años que sea soltero, es sospechoso. Debe tener otros problemas, se pregunta uno. Entonces, es una crisis. ¿Saben ustedes? Yo diría que van décadas que no caso a una pareja donde ambos son vírgenes. Entonces el modelo está súper roto, completamente distorsionado. Y eso va a traer consecuencias. Podemos simplemente echarle la culpa al empedrado, ¿no es cierto? Al ambiente, cuando tenemos problemas familiares. Uno dice, bueno, es que usted no conoce mi ambiente. Ella viene de un hogar súper disfuncional, sus papás eran separados, entonces ella tiene ese modelo. Él viene de un hogar donde el papá era alcohólico o le pegaba a la mamá, entonces él tiene ese modelo. Usted no conoce a nuestros hijos, son súper inquietos, respondones, se portan mal. Él tiene síndrome de esto, síndrome del otro, y el de más allá también lo tiene. Y entonces, usted no conoce nuestro ambiente, además somos pobres y vivimos lejos. Entonces, todo juega en nuestra contra. Y uno le quiere echar la culpa al ambiente, porque la pareja tiene buenas intenciones para tratar de hacerlo bien, pero debe ser el ambiente el problema. ¿Qué dicen? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Que por lo que decía el libro y por lo que explicaba en el audio también, que bueno, en realidad no podíamos echarle la culpa al ambiente ni al lugar, eh, por el hecho de que Adán y Eva estuvo en un paraíso que Dios creó perfecto, sin ninguna necesidad ni nada que podamos estar pasando ahora, y el problema ocurrió igual, fue la independencia de Dios de la misma forma. Eso. Gracias, José. O sea, que la conclusión que sacamos de eso es que si nosotros pusiéramos a una pareja en un ambiente perfecto, igual lo harían mal, porque el problema está en nuestro interior. ¿Eso significa que el ambiente no influye en nada? No, sería iluso pensar eso. O sea, el ambiente influye enormemente y por eso tenemos que hacer un trabajo delicado
de ver cuáles son las herencias con que vienen las personas, las enseñanzas, los patrones, los principios, los valores, todo eso. Claro que hay que trabajarlo. Los traumas, las heridas del pasado, por supuesto que hay que trabajarlo. Eso es el ambiente, sí, sí, sí. Pero no podemos terminar echándole la culpa al ambiente, porque tarde o temprano nos damos cuenta que en un ambiente perfecto la pareja se las arregla para hacerlo triste igual. ¿Querías decir algo, Robert? Y bueno, hola, buenas noches. Yo había colocado ahí algo parecido a lo que está hablando ahí, que no es solo el ambiente el problema, sino nuestras elecciones, ya que nosotros decidimos en qué ambiente queremos estar, si es en un ambiente perfecto o en un ambiente hostil. Así es. Yo he visto personas que viven en un ambiente bastante pobre, pero se llevan tan bien y los hijos crecen con tanta felicidad y tanta unidad que esperan con alegría la llegada del papá y la mamá es una mujer alegre que hace del ambiente de la casa una fiesta y da gusto estar con esa gente. Pero he ido a otras casas que parecen departamento piloto, que están impecables, limpiecitas, que tienen una nana para la limpieza, otra para el cuidado de los hijos y qué sé yo, pero los esposos apenas se hablan, apenas se tratan y los hijos viven una soledad espectacular. Entonces, ¿es el ambiente realmente el problema? ¿Es la falta de recursos? ¿Es la falta de educación? ¿Qué es lo que al final arruina esto? Y lo primero que tenemos que reconocer si queremos salir adelante es que hay algo en mí, dentro de mí, que necesita ser redimido. Necesitamos arreglar eso. Veamos qué dice la 7. ¿Qué es lo que produce tensión en nosotros mismos, así como en nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo? ¿Quién quisiera responder? Daniel, ¿te gustaría a ti responderla? Sí, sí. Lo que produce la tensión es lo terrenal con lo espiritual, que podría ser nuestra carne con el espíritu. Ya. ¿Eso así cortito lo pusiste? Sí, sí. Ya, perfecto. Yo lo puse un poquito más largo, pero por ahí va la cosa. ¿Lo puedes leer, Reina? Cuando Dios formó al hombre, la Escritura dice que lo hizo como la obra de un artista. El verbo hebreo yatzar, en Génesis 2:7, traducido formó, da a entender la obra de un alfarero. El ser humano es terrenal, formado del barro, pero con el hálito de Dios. Esa unión de lo terrenal y lo espiritual produce la posibilidad de tensión, así como de armonía con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. Vivir en armonía es todo un reto de fe y de obediencia a los principios de Dios, pero la tendencia egoísta natural nos llevará la mayor parte del tiempo a vivir en tensión. Ok. O sea, la respuesta a esta pregunta es que hay algo en nosotros que es terrenal y hay algo en nosotros que es espiritual, que es divino. Ese algo divino nos da una capacidad especial para vivir en reposo, para vivir en armonía. Pero como la parte terrenal tiende constantemente al egoísmo, entonces va a producir una tensión. Eso es lo que tratamos de decir. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la foto de esta familia, seguramente ellos dos se llevaban súper bien cuando se conocieron, pololeaban, se gustaban, se deseaban. A lo mejor probaron sexo antes del matrimonio, que es lo más frecuente hoy, y entonces eso los enganchó mucho más todavía. Y sentían que definitivamente era el uno para el otro y no podrían vivir separados y que tenían que juntarse y casarse. Bueno, después se casaron y empezaron las primeras preguntas. ¿Quién cocina? ¿Quién limpia? ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo?
uy, me quedé sin trabajo. ¿Tú pagarías todas las cuentas o te voy a tener que quedar debiendo plata o cómo lo vamos a hacer? Si yo gano más, ¿tengo que poner más? ¿Por qué tengo que pagarte estas cosas? Hay niños ahora y los niños entonces empiezan a demandar porque en la noche cuando son pequeñitos poco o nada dejan dormir, entonces ya levántate tú, pero es que no, yo voy a trabajar mañana porque tú estás con licencia, estás con fuero, estás con pre y postnatal, entonces es tu obligación. Y yo al final de cuentas, si no rindo, no tenemos para comer, entonces encárgate y cada uno empieza a exigir sus derechos. Y lo que comenzó como una ilusión maravillosa se está transformando en un caos donde se empiezan a mirar con recelo y no saben dónde comenzó ni cómo arreglarlo. Esa tensión, mis queridos, es precisamente de lo que estamos hablando. Esa tensión la llevan todos los matrimonios. Y cuando un matrimonio es cristiano, tiene una ayuda especial. Siempre que uno deje que esa ayuda tome el control. Porque el Señor quiere ser nuestra ayuda, pero no va a ser el que gobierna en el matrimonio por obligación. Solo va a ayudar si nosotros le damos el control. Eso es lo que requiere este trabajo de sujetarse a Dios, buscarlo, orar, conocer los principios, llevarlos a la práctica, pensar bíblicamente, actuar bíblicamente. Eso es lo que hace la diferencia, mis queridos. De lo contrario, lo van a hacer a su manera. Y su manera, el mundo ya lo tiene bien probado. No funciona. No crean que por haber sido una mujer, un hombre súper espiritual antes de casarse, van a seguir siéndolos automáticamente cuando vienen todas las tensiones del matrimonio, si no guardan comunión con Dios. La tensión les va a comer la espiritualidad. Nati o José Miguel, ¿quién quería hablar? Yo, solo comentario porque como en esta parte, la respuesta 7 había que leer como ejemplo Romanos 7, 21 al 24 y habla sobre la carne y sobre el espíritu, se podría decir. Ajá. A mí me gusta lo que dice después de eso, del 25, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y me gustó eso, solo quería comentarlo. Ya. ¿Te gustó Era la como declaración de Pablo de que la él también se derrota? declaración. Claro. No, pero es como la solución. Claro. Sí, Pablo también necesitaba ayuda. Era un humano nomás, igual que nosotros. ¿Qué más tenemos? A ver, la 10. Miren la imagen que encontré, esta estatua, encontré genial. Es un hombre con un tremendo agujero. Ese agujero, ¿qué representa? La necesidad de Dios. Todos tenemos un hoyo en nuestro ser del tamaño de Dios. Me encantó la estatua. Bueno, explique la profundidad de la unión matrimonial por medio de los 5 elementos citados en Génesis. A ver, ¿quién quiere comenzar? Con estos 5 elementos terminamos la clase de hoy. Hola, sí, Sí, adelante. tuvimos que sacar el video. Em, ¿Se quedaron sin batería? sí, es que está con poca batería. Dice, en- espere, explique la profundidad de la unión matrimonial por medio de los 5 elementos citados. Ya. El primero decía que no se halló. Todo ser humano tiene un vacío que solo Dios puede llenar primero y luego una pareja puede complementar. La mujer fue creada para llenar ese espacio en el hombre según el diseño divino de Génesis 2:20.
descartando relaciones como la poligamia. Del 2, la costilla, la mujer fue creada como compañera, no para El ser... primero nomás, el primero nomás. Ah, ¿Ya? Muy sí. bien, le diste al primero. Es este elemento de no se halló, que es lo que está destacando aquí. Entonces, en Génesis 2:20, en todo hombre hay un vacío que solo una mujer puede llenar y viceversa. Claro, es esa necesidad de la ayuda idónea, es esa necesidad de cabeza. Esa es cosa que todo el mundo siente y que es muy raro encontrar una persona con el don de continencia. Es verdaderamente extraño encontrar una persona con ese don, que no necesite ese otro ser especial. Pero antes de formar una pareja, el ser humano puede y debe estar completo en Dios, porque el primer vacío en nosotros es Dios mismo. Es esa lo que quería destacar con la estatua. Pero con su pareja queda en un estado extra bueno. Es ese uno mejor. Eso es lo que trato de decirles, y con haciendo un análisis de cada uno de estos elementos. El primero es no se halló. Adán estaba completo en Dios, llenó este tremendo hueco en su vida, pero aún así había una posibilidad de mejorar el asunto si se complementaba con ella. Además, el texto es muy claro al afirmar que solo una mujer puede llenar ese espacio en el hombre, con lo cual establece un rotundo no a la poligamia de aquella época. Me refiero a la época ya de Moisés, que está escribiendo esto, por supuesto, no de Adán y Eva, ya que solo le dio una, le dio a Eva, ¿no? Esas formas de vida son opciones humanas en oposición y desafío a la voluntad de Dios. El hecho de que Dios las permita, como tantos otros subproductos de la independencia y desobediencia del hombre, no significa que las aprueba ni menos que las bendiga. O sea, todos estos modelos que ahora han inventado de familia, de Juanito que tiene dos papás o que tiene dos mamás, o de este otro que se cree gato y que entonces quiere que lo traten como gato. No sé, hay uno que parece que, no sé si se creen hamburguesa. ¿Qué cosas tan raras que creen algunos? Entonces, todos estos modelos, hermanos míos, están desechados por lo que dice Génesis al principio. No se halló, ¿qué cosa? Una ayuda idónea para él. Y esto es importante porque cuando estamos viendo esto acá, estos modelos, no estamos sentando posibilidades de un modelo entre varios otros, estamos sentando el único que funciona. Cualquier otro, ustedes pueden respetarlo como invención humana, como opinión humana, pero no va a funcionar en este esquema. Ni traten de meterlo, porque no funciona. El segundo elemento, ¿cuál será? Ya se lo puse aquí, el de costilla. A ver, mi hermano Carlitos, que te vi ahí y bienvenido de su viaje. No sé si está con la Candy. Un saludo a todos. La verdad es que los cursos comenzaron ya y teníamos planeado unas vacaciones. Así que por eso hemos estado ausentes, pero nos estamos recién incorporando. Y la clase de hoy realmente he estado calladito de oyente porque estamos un poquito atrasados, pero estamos ya con el compromiso de ponernos al día. ¿Ah? Amén. El término que ustedes ahí veo por el libro que están destacando, el de costilla, que habla de que obviamente la mujer es creada como ayuda idónea para el varón, pero es coigual y busca Dios que haya un compañerismo entre tanto el hombre a la mujer como la mujer también para el hombre. Ya no vemos ahí el sentido de dominio de uno más importante o más relevante que otro, sino en igualdad, pero como hemos visto, con roles, con funciones claramente diferentes, ¿ya?
Lo importante es que el hombre tiene que entender también como cuando le trae Dios a Eva, a Adán, que él queda así como sorprendido, ¿ya? Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es una coigual para que me viene a completar. Es lo que yo he visto en la escritura, pero no hemos leído todavía el capítulo. Estamos atrasados. Ok, Carlito, gracias. En efecto, lo que dijo Carlos es correcto. Y el tema de la costilla destaca ayuda, compañerismo. En realidad en el hebreo no dice costilla, fíjense, dice costado. Se tradujo erróneamente como costilla, pero es como que el Señor tomó un pedazo del costado del varón, que incluía hueso e incluía carne. Y eso hace una diferencia, por eso él después la identifica como esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y tiene que ver con que no es una cosa menor lo que sacó, le sacó un pedazo de él. Ella es como él, es a partir de él, es de la esencia de él, tiene el ADN de él. Y eso es súper notable, o sea, la primera pareja tenía el mismo ADN. El plan de Dios nunca fue la opresión ni el dominio, sino a lo mejor le habría hecho a Eva de una uña de la pata, ¿no es cierto? Pero lo hizo del costado, digo yo, para llevarla abrazada por el lado. Qué forma más clara de representarlo que formando a la mujer de parte del cuerpo del hombre, y precisamente una costilla para que la lleve protegida y cobijada a su lado. Y esos dos pasajes que ustedes leyeron en el libro son importantes de estar meditando, que hablan precisamente del entendimiento ahora de Pablo de este antiguo dicho de Génesis. O sea, no es que fuera anticuado lo de la costilla de Génesis y entonces en el Nuevo Testamento nos dice, bueno, ahora les vamos a decir lo que esto realmente significaba, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento entendieron que esto era completamente literal, que Dios había hecho un milagro y la había hecho a ella, así como es, tan distinta del hombre, pero al mismo tiempo igual, de los mismos componentes. Es un milagro bellísimo. Entonces, compañerismo es lo que se refleja aquí. Si la primera parte no sea yo, habla de la necesidad, ¿verdad? De un vacío, de algo que puede ser mejor, Dios empieza a poner la solución y la costilla refleja esta igualdad y compañerismo. ¿Cuál es la siguiente característica, Maquita, que te vi por ahí? La tercera es la que dice hueso de mis huesos, donde Adán reconoció que ella era parte de él y por lo tanto sería una pérdida de tiempo pelear consigo mismo o con su mejor ayuda. Y como Dios no ha hecho cambios a este esquema en toda la Biblia, ay, perdone mi perro, no sé si se escucha, significa que Él puede lograr que funcione así. Por otra parte, a pesar de los aspectos difíciles de nuestros cónyuges, eso puede servir para templar nuestro carácter si sabemos cómo aprovechar nuestras diferencias. Bien, Maquita. Y tanto tú que estás recién casada, como otros que llevamos muchos años, tenemos que ir pensando constantemente, ¿cómo se aplica esto? De que tengo una persona al lado que por supuesto ya no es hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque eso fue para Eva solamente, pero que tiene esta connotación. ¿Cómo se lleva esto de que el hombre tiene que seguir considerando a la mujer como parte de su costado, de él mismo? Un poco como decir, a ver, ¿quién va a ser tan tonto de ponerse a discutir con su costilla? ¿No es cierto? Si a ustedes les duele el lado, ustedes no le empiezan a gritar a la costilla, ya, pues costilla lesa, compórtate, que es su cuerpo. Ustedes lo cuidan. Si algo les duele, van al doc, ¿no es cierto? Y que el doctor vea y le harán un escáner o lo que sea, porque se preocupa de su cuerpo. Uno no discute con su cuerpo.
Bueno, creo que tiene una ilustración importante para que nos muestre cómo Dios pensó que debería funcionar la pareja. ¿Puedes leer, por favor? Adán reconoció que ella era parte de él mismo. La conclusión es evidente. Es tonto agredirse a uno mismo. Es una pérdida de tiempo pelear con nuestra mejor ayuda. Imagine a alguien discutiendo con su propia costilla. Es que usted no conoce a mi esposa, dirá alguno. Sé perfectamente que estamos estudiando el ideal que Dios diseñó y que nos hemos encargado de hacerlo muy diferente. Pero como Dios no hizo cambios a este esquema en el resto de la Biblia, significa que Él puede lograr que funcione de la manera correcta. Por otra parte, he descubierto a través de la experiencia en el trabajo con muchos matrimonios que incluso los aspectos difíciles de nuestro cónyuge pueden servir para templar nuestro carácter si sabemos cómo aprovechar las diferencias. Correcto. Una de las cosas que les comenté la vez pasada es que las mujeres tienen una característica innata que si no es en el 100% de las mujeres, será en el 90, 95, algo así. Y es que las mujeres forman nido. Las mujeres hacen de su casa un nido. Es como que se empiezan a preparar para poner los huevitos, para tener crías. Es algo muy innato en la mujer. Se casa y hace nido. Pues bien, un hombre puede empezar a discutir con la mujer y decirle, pero es que a mí no me gusta así, es que yo también quiero opinar, es que ¿para qué te preocupas tanto? O no tenemos plata, no hagamos esto, etcétera, etcétera, y encontrar mil y una cosa para discutir. Pero un hombre sabio que empieza a darse cuenta que esto es una característica de la mujer y que no saco nada con pelear contra eso porque es algo que llevan adentro y que entonces parece que Dios se lo hizo. Entonces digo, ¿sabes qué? Mejor voy a colaborar para que ella pueda hacer nido. Y esto es una cosa de cientos de asuntos que uno debe aprender acerca de las mujeres, en el caso de los varones, y viceversa. Hay cosas con las que no vale la pena pelear. Es mejor aliarse. Entonces, esto que podría ser de roce continuo, mejor lo uso para templar mi forma de ser y aprender. ¿Se fija? O sea, tal vez si yo viviera solo, viviría en un chiquero porque a mí no me interesa el nido, no me interesa tanto el orden, no me preocupo tanto por la limpieza, que sea funcional. Eso es para mí la cosa. Pero, ¿qué tal si aprovecho que mi mujer hace nido, que a ella le gusta, que todo esté limpio, que a ella le gusta, que se vea bonito y entonces voy aprendiendo y lo empiezo a disfrutar y le sigo la corriente y finalmente ella queda feliz y yo aprendo? ¿Y qué tal si ella hace lo mismo con aspectos que resulta que yo puedo hacer mejor que ella? Y entonces vamos aprendiendo el uno del otro. Eso es complementarse. Pero para que eso se logre, uno tiene que tener una actitud de querer hacerlo. Si empieza la forma normal de ser, vamos a caer en el dominio. Yo quiero hacerlo a mi manera, por lo tanto tengo que doblegar al otro para que entienda que mi manera es la mejor y que después de darme la razón, lo haga como yo quiero. Y eso, hermanos, es una lucha que les va a conducir a un fracaso muy estrepitoso. 4 y penúltima, dejar y unir. ¿Quién quiere decir algo sobre esto? Oscar. Ponle eso. Sí. eh, bueno, dejar es como dejar es como despegarse de otras relaciones y el despegarse de otras relaciones permite unirse a la pareja. Entonces, como que es, no sé, como salir
De tu vieja naturaleza. claro, exacto, salir de la vieja naturaleza para llegar a la unión con el Señor. Y, No, y estamos en el matrimonio y te fuiste a otra cosa. Pero a ver, no, no, eh, a ver, es dejar las relaciones para unirse con su pareja. Eso en correcto. términos prácticos. Eso es. Entonces, si nos ponemos en el caso de Adán y Eva, ellos no entendieron esto, porque no tenían papás. Entonces, ¿de qué tenían que despegarse? Evidentemente, en la primera pareja, eso no fue exactamente igual de lo que pasaría después. Entonces, Moisés, que está escribiendo esto, agregó este aspecto, lo adornó literariamente hablando, dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Y está hablando de Adán y Eva, que no tenían padre y madre, ¿verdad? Entonces, él lo extrapoló después al futuro. La primera relación que tenemos que dejar para poder formar una nueva familia es la de padre y madre. Y eso es extraordinariamente dramático, porque muchos quieren incluso alejarse de los papás lo más rápido posible. Pero el problema es que en el corazoncito no nos alejamos tan fácil de ellos. Llevamos el modelo, llevamos la necesidad de reconocimiento de parte de ellos, llevamos los dolores de lo que quedó pendiente, de las desilusiones, llevamos todo eso a nuestra siguiente relación. Entonces, lejos de dejar, traemos todo y no nos damos ni cuenta. Primera cosa. Y lo segundo es que es unir. Y esa palabra unir es muy especial porque es la palabra pegar. En hebreo es una palabra de unir. Unir y pegar son sinónimos, pero es pegar en el sentido de encolar. Y me costó un mundo encontrar una imagen de esta cola que antes usaban los carpinteros, el colapé, que se derrite y se coloca en las maderas para pegar dos trozos de madera. Hoy en día se usa la cola fría y un montón de otras cosas modernas. Pero en la antigüedad, cuando yo era niño, solo existía esto. Y creo que es una maravillosa ilustración porque usted la pone y es un líquido caliente, pegajoso, y de pronto se seca y queda casi como un vidrio. Bueno, si ustedes después tratan de separar esa madera, simplemente no lo van a lograr, se raja. Ahora pueden pensar en lo mismo de poner dos papeles juntos y unirlos con cola fría o cualquier otra de estos pegamentos. Y también los tratan de separar y ¿qué va a pasar? No se separan decentemente, sino que se rajan. Eso es lo que pasa cuando uno trata de separar un matrimonio, porque se han unido con un pegamento divino indisoluble. Entonces piensen en lo que traen cada uno de ustedes. O sea, ustedes están pegados a toda persona con la que tuvieron relaciones sexuales en el pasado. Ustedes están pegados con un matrimonio anterior. Y ustedes fueron nuevamente pegados a la pareja que tienen actualmente. Todos esos dejar y unir o despegar y pegar han ocurrido en su vida y han dejado cicatrices en su alma. Y eso también lo han llevado a la unión actual. ¿Creen que no tienen nada que trabajar para hacer bien lo que tratan de hacer ahora? Y créanme que eso no importa el tiempo que ha pasado, ni que ahora ya sean grandes, sean maduros. Eso es una marca que ha quedado en el alma. Miren, yo no sé si un psicólogo estaría de acuerdo en todas estas cosas. Diría, ¿qué tiene que ver esto con la pareja moderna? Yo les digo, si Dios lo hizo así y Él quería que entendiéramos cómo fue el modelo que Él creó, es por algo.
es porque este es el modelo que funciona. Y si no lo entendemos y lo creemos, vamos siempre a tratar de hacerlo a nuestra manera. Y última cosa, para después dejar el ambiente abierto para que conversemos. Ellos estaban desnudos, dice Génesis 2:25, y no se avergonzaban. Esta expresión no es solo literal, porque por supuesto estaban piluchitos, lo cual es obvio en el contexto de Génesis. Habla también de perfecta armonía y transparencia. No tenían nada que ocultar el uno del otro. No se avergonzaban de sí mismos ni del otro. No tenían nada que ocultar ni que defender. Y por lo tanto, nada por qué pelear. Esta desnudez espiritual, emocional y física es indispensable para que se mantenga la unidad. Es algo a lo que podemos regresar por la fe, junto a una comunicación sincera y valiente. ¿Qué es lo que primero hicieron Adán y Eva cuando pecaron? O sea, cuando se despegaron de Dios, cubrirse. Ya no querían ser tan desnudos, tan transparentes para el otro. Tuvieron desconfianza hacia la otra persona y era la única que conocían, imagínense. Entonces, hay algo muy profundo en esto que tenemos que aprender. Eso es todo por mi lado. Si nosotros queremos orar genuinamente por la familia y el matrimonio, la vez pasada comenzamos orando con base en este proverbio, el 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. O sea, si necesitamos hacer cambios en la familia, sea de los hijos o de la pareja nuestra, y estamos en la voluntad de Dios, podemos usar el recurso del cuarto de guerra y orar, porque Dios sí puede hacer cambios en el corazón del otro. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Podemos usar nuestros recursos naturales y algo podemos hacer en la batalla, pero cuando el Señor está de nuestro lado, es que viene verdadera victoria. Y lo que hoy día estábamos viendo es, según Eclesiastés 4:12, mejor son dos que uno, es lo que vimos. Hay una necesidad, pero sobre todo, cuerda de 3 dobleces no se rompe pronto. Cuando Dios está incluido como la tercera hebra para formar esta trenza con nosotros dos. De manera que la presencia de Dios en la familia, cuyo eje es el matrimonio, no es una opción, sino una necesidad básica e indispensable si buscamos el éxito diseñado por el Señor. Ese fue el intento de este capítulo 2, que sigue siendo introductorio, sigue estableciendo bases, todavía no estamos viendo temas o cosas muy específicas, sino más bien asuntos globales, definiciones que nos permiten entender el modelo original y orar con sabiduría para llegar a ese modelo. Esto se lo voy a dejar para que lo lean, algunas decisiones que tomar, que es la respuesta a la pregunta 11. Son 3 cosas, tenemos que comenzar por arrepentirnos de otros modelos alternativos. 2, debemos empezar a creerle a Dios de verdad y a orar para recibir iluminación acerca de lo que Él ve, que no es para nada lo que nosotros estamos viendo. Y 3, debemos tomar en serio esto de estar completos en Cristo, de aprender a señorear para Él y a tener reposo en Él. Si tú te sientes solo, se sientes que estás luchando solo, sola por tu matrimonio, por tu familia, si tú te sientes que no estás completo ni en Cristo ni con otra pareja, es el minuto de conocer estos principios y ponerlos a funcionar por medio de la fe. Esto no va a funcionar automáticamente ni solo por tomar un curso. Aquí estás comenzando una guerra espiritual. Es todo por mi lado, hermanos míos. Comentarios, preguntas. Vicky, adelante. Yo quería hacer un comentario, que era entender que a pesar de todos los años que en el fondo uno va llevando en el matrimonio, y con respecto a la última parte, que era como separarse de la familia ancestral,
para llevar el plan, este plan maravilloso que Dios nos tiene, perfecto, y que en el fondo del plan original, el costo a veces que uno tiene que pagar es como separarse un poco del mundo, porque finalmente lo que uno dice o hace es súper distinto de partida a la familia de donde uno viene. Y cuanto más del mundo en general, digamos, si uno se mete, digamos, cuando está con los niños en el colegio, lo que creen la familia en los colegios, de repente del ambiente en que uno más o menos está. Entonces eso tiene un costo para nosotros también, que es como en el fondo entender que, que, que nosotros siempre lo dijimos después cuando ya conocíamos al Señor y le decíamos al Agustín cuando estaba más chico, era entender que a veces hacer lo bueno significa quedarse un poco solo en el fondo, porque no vaya a ser del grupo, de lo que todo el mundo dice. Y ese costo también hay que saber llevarlo porque el beneficio es mucho mayor, siempre, siempre, al final. Entonces, eso es como lo que quería comentar en general de la familia, que a veces ese costo, por eso cuando uno dice, claro, personas que uno sale de la iglesia y cómo eres en la casa, eso tiene un costo y tiene un peso súper fuerte, que a veces te separa de tu familia ancestral o te juzgan o lo que sea, pero si uno persevera, no en todo, nadie es perfecto, pero si uno persevera y trata de mantenerse, eso a la larga trae frutos en todo el sentido de la palabra. Gracias, Vicky. Sí, es un comentario importante. Y quería simplemente agregar a lo que decías tú, Vicky, que en mi experiencia de consejería, los mayores problemas no son tan frecuentemente que viene un hijito de su mamá o una hijita de su papá que no han cortado los cordones umbilicales, que muchas veces usamos esa expresión, ¿no es cierto? Y que básicamente los suegros intervienen demasiado en la relación matrimonial, sino el problema mayor es que no se corta la dependencia emocional. Traemos muchísimas cosas de nuestros padres, carencias y cosas buenas, las dos cosas. Entonces eso lo traemos a nuestro matrimonio y no nos damos ni cuenta. Entonces creemos que el corte del cordón umbilical es simplemente ya no depender económicamente de los padres y comenzar a tomar decisiones como ya un adulto, porque ahora estoy casado y entonces tengo que comenzar a conversar con la esposa, con el esposo y tomar decisiones solos. Bien, pero ¿y qué tal de todo lo que traemos? De las desilusiones, de los modelos, de la manera en que comparamos al esposo con el papá nuestro, o comparamos a la esposa con nuestra mamá, de todo lo que traemos de tristeza, por ejemplo, si fuimos una familia disfuncional, donde hubo discusiones, donde hubo peleas, donde hubo malos tratos, de tanta cosa, hermanos. O sea, eso ustedes piensan que lo han dejado auténticamente al formar una nueva pareja. Cuando la pareja funciona, yo les podría decir que ha sido un proceso relativamente exitoso en este dejar, porque han logrado hacer algo nuevo y suficientemente limpio. Pero cuando las parejas empiezan a tener dificultades, a ir como fracasando, yo les sugeriría que vuelvan a mirar todo lo que traen, porque eso que traen no ha sido dejado. ¿Se fijan? No ha sido limpiado, si ustedes quieren, porque a veces es más fácil entender el corte del cordón umbilical, sí, pero este dejar de todo el aspecto emocional, de la carga emocional que traemos, es más difícil. Más difícil siquiera de identificar. Que les animo a pensar en esas cosas y a darse cuenta cuánto de eso hay que trabajar. Crisbel, tienes la manito levantada. Adelante. Buenas noches. Por lo menos en nuestro caso, cuando uno quiso, o desde el momento que uno cortó el cordón, que ya por lo menos nosotros tenemos una cultura muy marcada y a veces cuando uno marca los límites con nuestros padres, uno queda como mal hijo.
Y eso nos ha chocado mucho, por lo menos en nuestro matrimonio nos ha chocado mucho porque al uno quedar como un mal hijo, ya empieza como que a haber diferencia de que no, que tu mamá dijo esto, que tu mamá hace esto y uno siempre queda de mal porque uno ya le está dando el lugar a la pareja. Ya uno está tomando en cuenta lo que, por lo menos en mi caso, yo respeto lo que dice Robert. Si hablamos y Robert no está de acuerdo en una decisión, yo no paso por encima de él. ¿Por qué? Porque él es la cabeza de mi hogar. Y mi mamá lo puede tomar de buena manera porque es una mujer que es creyente. Pero en el caso de mis suegros, cuando Robert intenta decir algo, no, sí, o sea, si no, tengo que conversarlo con Grismel, un ejemplo, tengo que conversarlo con Grismel y ya eso para ellos es como que uno queda de mala mujer porque si Robert no dice de una sí, uno queda mal. Y a veces nos ha chocado mucho eso porque cuando nosotros comenzamos no me daba el lugar que me correspondía, sino que era lo que decía su mamá o lo que decía su papá y ya cuando él empezó a darme mi lugar, ya ellos lo tomaron a mal. Por la cultura de nosotros. Muy En este interesante, caso. Grismeli, un tremendo aporte. Nuestra cultura latinoamericana tiene ese tipo de problemas muy serios, ¿no? Sí, Por ejemplo, en la cultura europea o norteamericana, a los 18 años se espera que el muchacho salga del hogar, despegue, mientras que aquí en la cultura latinoamericana los tratamos de mantener mucho más y existe esta manipulación además, donde si el joven que ya trata de hacer su propia vida. esa es la palabra, no quise decirlo, pero esa es la palabra. Muchas veces nuestros padres, no es solamente en nuestros casos, sino que el papá latinoamericano tiende como a manipularnos. Y de verdad que es feo porque hasta que uno se da cuenta de, con ojos espirituales que está mal, que para veces ellos están bien, pero sabemos ciertamente que está mal como nos han estado tratando. Así es. Y si uno mira la historia de la familia en Latinoamérica, uno se va a dar cuenta de que la familia pretendía sacar algunas cosas bien específicas. Por ejemplo, el hijo parental, el hijo que tenía que quedarse a cuidar a los padres para cuando fueran Sí, viejos. O sea, ese hijo tenía que o ser un solterón o casarse con una persona que terminara viviendo en la casa de los padres para cuidarlos. El hijo parental. Tenía que haber un hijo que fuera el hijo que le fuera bien sí. económicamente, En mi caso me que tocó eso. sostuviera. Claro, tenía que haber un hijo que ojalá fuera monja o cura, para que la familia estuviera cubierta espiritualmente. O sea, Sí, la familia latinoamericana tenía cierta estructura, un patrón muy definido que se trataba de perpetuar generacionalmente, y eso, mis queridos, es parte de nuestro acervo cultural. La forma de ser que nosotros estamos viendo como bíblica tiene mucho que ver también con una cultura norteamericana, que es la que nos llegó con los misioneros. Entonces hay que darse cuenta que no todo lo que nosotros trabajamos como nueva familia es completamente bíblico, sino que también tiene otras raíces. Y también eso hay que ponerlo en la balanza y estudiarlo. ¿Qué es verdaderamente bíblico en todo este aspecto? Y les animo a revisar otra vez su familia de origen, qué es lo que tuvo de positivo y qué es lo que no tuvo de positivo. ¿Y cómo sabemos qué es lo positivo y lo no positivo? No es por lo que a mí se me ocurre, sino cuánto se apega o no al modelo bíblico. sí. El Ahorita que modelo nosotros bíblico viendo dice los temas, dejar, espérame un poquito, Grismel. El modelo bíblico dice dejar físicamente, pero no abandonar. Y pero no sobre abandonar. todo dejar emocionalmente a los padres en esa dependencia y esta incluso trauma que tiene el hijo de todo lo que recibió en su hogar. Eso tiene que ser trabajado y ser dejado para formar algo nuevo y puro. Grismel, ¿qué más querías decir? Cuéntanos más. Sí, ahorita que viendo el tema, lo conversamos pues y caíamos en cuenta de todo lo que veníamos haciendo mal.
Muy bien. Bueno, para que ustedes vean que aquí uno empieza a sacar una hebra y empieza a desarmarse el chaleco. Entonces, por favor, revise cada uno, no importa la edad que tenga, si están empezando en el matrimonio o tienen de mucho tiempo, porque definitivamente lo que ustedes no han logrado hacer bien, aunque han logrado que funcione en su matrimonio, pero lo que no han logrado hacer bien, lo van a traspasar a la siguiente generación. Bueno, queridos míos, no quiero detenerles más. Si hubiera una última pregunta, si no, nos vamos a hacer tuto. Parece que no. Ha sido un gran placer verles, como siempre. Que esté muy bien, Candy, me está saludando y bienvenida también con Carlitos. Un placer verles y hagan el capítulo 3, disfrútenlo, ya vienen cosas cada vez más prácticas, pero no se olviden de la base que tenemos en los primeros 2 capítulos. Abrazos, nos vemos.